presidente López Obrador está a fines de su sexenio, faltan menos de 9 meses ya para terminar, y está haciendo corte de caja, ¿no? Está inaugurando obras de aquí por allá, la gran mayoría inacabadas, el Tren Maya inacabado, le falta la mitad probablemente a ese tren. La refinería pues ya la había inaugurado hace un buen rato, pero sigue sin dar gasolina, probablemente se tarde quizás 2 años después de haberse inaugurado para que dé un poco de gasolina, y otros, el aeropuerto El AIFA, pues que ha sido un aeropuerto que es un aeropuerto muy modesto, pero ha sido sobre todo un aeropuerto que no ha servido mucho para ayudar en el tránsito aéreo del Valle de México y en particular de la Ciudad de México. Bueno, pues le ha dado últimamente por hablar de los logros económicos en su sexenio, y le ha dado en particular de hablar de que vamos a crecer, o en este sexenio crecimos 1.3% anual, y no le parece tan mal dado la pandemia. Bueno, para empezar, ese crecimiento no va a ser de 1.3, probablemente va a ser de 1.1, pero es un crecimiento tan, pero tan insignificante que básicamente nada más sirve para cubrir el incremento poblacional. Puesto de otra manera, cuando él entra en 2018 teníamos los mexicanos un ingreso per cápita por mexicano que va a ser muy similar al que vamos a tener a fines del sexenio. Entonces nada de que vanagloriarse, pero él dice, bueno, es que nos tocó la pandemia. Pues sí, todo es relativo, pero en otros países el crecimiento fue mucho mejor, a pesar de que también hubo obviamente la pandemia. Por ejemplo, Brasil y Chile probablemente tengan más del 2%, no 1.1% de crecimiento anual. Colombia y Costa Rica probablemente tengan en promedio un 3% anual, no 1.1% anual, y hasta países como Guatemala y República Dominicana pues crecieron, y de hecho ellos crecieron mucho, esos dos últimos países, y probablemente tengan casi 4 veces más en términos anuales del crecimiento que tuvo México. ¿Cuáles son las razones que explican todo lo anterior? Bueno, ya hemos hablado mucho al respecto. Creo que de entrada la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue no solamente absurda en términos logísticos y en términos de pues, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México, sino también en términos económicos. Ya hemos comentado que se perdieron más de 300,000 millones de pesos, y a eso que ya estaban invertidos, y a eso se le tiene que agregar pues el dinero que se tuvo que dedicar para hacer el AIFA y para las vías que conectan a la ciudad al AIFA y que todavía no se terminan. Vaya usted a saber cuánto va a ser. Pero aparte, el impacto que tuvo mayor no fue allí, no fue en uno de esos 300,000 millones de pesos y más, un poco más, sino en el caso de la percepción que tenían los inversionistas, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, acerca de lo que iba a suceder en el sexenio. Y bueno, pues esa percepción negativa repercutió mucho en la inversión que tuvimos a lo largo sobre todo de los primeros 4 años de este gobierno. En fin, el crecimiento va a ser muy reducido, como les decía, va a ser un poquito más que la tasa de crecimiento poblacional, muy poquito más. Y lo que nos ha sostenido, curiosamente, al menos en términos de la pobreza registrada en este sexenio, fueron las remesas, unas remesas que nuestros paisanos, héroes, la verdad es que héroes que están fuera de México y mandan a sus familiares dentro de México, que son notables, de un poco más de 30,000 millones de dólares que mandaban a México allá por el 2018, ya están mandando más de 60,000 millones de dólares. Eso ayuda mucho en términos de abatimiento de pobreza, pero también para incrementar, impulsar un poco el crecimiento económico del país. En todo caso, pues, el presidente no tiene para nada de qué vanagloriarse en el caso de la economía, y habrá que ver qué otros argumentos usa en el resto de su sexenio.